Bueno, mientras cambian la silla, presento a Claudia Farías Gómez, doctora en Derecho, especialista en asesoramiento de empresas y filosofía del derecho por la Universidad de Roma, disciplina en la que ejerció la docencia en diversas universidades, cursó estudios superiores de letras clásicas y filosofía, obtuvo diversos premios literarios, entre ellos el de la editorial Victoria Ocampo, autora de la novela La memoria de Dios, de Narvaja Editor, 2009, y del libro de ensayos La divisa Punzo, escrito junto con María Kodama, de Editorial Sudamericana Reciente. Además, gran amiga de María, con la cual durante varios años estudiaban japonés. Vos la aventajabas en los kanjis, siempre decía, pero ella sabe más kanjis que yo. Y bueno, también compañera de viajes, ¿no? Porque los últimos viajes de María, bueno, fue a China y fue a Mongolia con Claudia, que además la acompañó a María hasta sus últimos momentos. Y bueno, entonces ahora vamos a ver el tema anglosajón, que era el tema que justamente cuando conoció a Borges, María empezó a estudiar anglosajón. Vamos entonces con ella y después a preguntas, si es que hay. Bueno, muchas gracias a los organizadores. Gracias. Gracias a la Fundación Borges y a sus autoridades por la invitación. A comienzos del siglo XX, Béla Bartók concibió una monumental construcción de más de 100 composiciones con el propósito de recoger la tradición musical de su país y, en cierto modo, de la música en general, con propósitos didácticos, a la que llamó microcosmos. En el conjunto de la obra de Borges, creo, podemos vislumbrar también una suerte de microcosmos, de referencias entretejidas y diseminadas a la manera de un diálogo sutil con una antigua tradición, la de las literaturas germánicas del medioevo. 3 literaturas surgidas de una raíz común y que complejas vicisitudes históricas fueron transformando y alejando, como ocurrió con los diversos idiomas en que se redactaron, nos dice Borges. Borges delimita esa común raíz remontándose a lo que Tácito abarcó en su obra Germania en el siglo I de la era cristiana. Germania era para Tácito una palabra que significaba menos una región geográfica que un pueblo, y más que un pueblo, un conjunto de tribus cuyos hábitos, lenguas, tradiciones y mitologías eran afines. Los elementos que componen ese microcosmos son la literatura anglosajona, el pie más antiguo, que es sobre el que vamos a conversar un poco hoy, la literatura germánica, la literatura escandinava, que tiene a su vez una íntima relación con la literatura de Islandia, tan cara al afecto de Borges. En el poema A Islandia, en El oro de los tigres, vemos una clave de ese microcosmos. Borges nos dice: de las regiones de la hermosa tierra que mi carne y su sombra han fatigado, eres la más remota y la más íntima, última Thule, Islandia de las naves, del terco arado y del constante remo. Última Thule era el último rincón del mundo para los romanos. Virgilio en las Geórgicas llama última Thule como diciendo algo ignoto. Entonces, de las tendidas redes marineras, de esa curiosa luz de tarde inmóvil que funde el vago cielo desde el alba y del viento que busca los perdidos velámenes del Viking. Fíjense, todos estos elementos que Borges refiere a Islandia están presentes en toda esa familia de las literaturas germánicas.
Tierra sacra, dice, que fuiste la memoria de Germania, es decir, en Islandia se recuperó esta memoria de las literaturas medievales previas y rescataste su mitología de una selva de hierro y de su lobo y de la nave que los dioses temen labrada con las uñas de los muertos. En estas líneas, Borges alude a dos famosos episodios de la literatura escandinava, una, la selva de hierro, dice, y de su lobo, que era una selva, donde una mujer maligna, una anciana, cuidaba a unos gigantes lobos. Y hay uno de esos lobos que también Borges menciona en el poema La luna del hacedor, que tiene un particular destino, y es que en el fin de los tiempos va a devorar la luna. Y así lo dice exactamente, ustedes recordarán en el poema La luna, dice: el alto lobo, cuya extraña suerte es derribar la luna y darle muerte cuando enrojezca el mar la última aurora. Entonces, la otra alusión a la nave que los dioses temen es la nave de esa especie de apocalipsis de la mitología escandinava, que es el Ragnarok, cuando esta nave, construida efectivamente con las uñas de los muertos, va a llegar a la orilla y los dioses van a sucumbir en la lucha, porque en la mitología escandinava, como en Götterdämmerung, que luego retoma Wagner, los dioses están destinados a perecer. Entonces, esa es la alusión que en una sola línea nos hace Borges. Islandia, te he soñado largamente desde aquella mañana que mi padre le dio al niño que he sido y que no ha muerto una versión de la Völsunga Saga. Es decir, ahí vemos al poeta desde su niñez fascinado por ese gran relato mítico extensísimo de la Völsunga Saga, en una de cuyas versiones, porque hay distintas versiones como en toda esa tradición oral, se relatan estos mitos que él refiere en el poema. El Imperio Romano cayó pasados 4 siglos desde que Tácito escribió su Germania. Las tropas romanas abandonaron la provincia de Britania, que había estado casi 400 años bajo el poder de Roma, y esos territorios fueron invadidos por tribus, por anglos, jutos, sajones y tal vez frisios. Esos invasores constituyeron pequeños reinos y no tardaron en pasar del culto de Wotan al de Cristo, pero siguieron fieles a su lengua y a sus tradiciones. Es en este contexto histórico-cultural y como la parte más antigua del microcosmos al que nos referimos, que hablamos de la presencia en el sentido etimológico de estar presente del anglosajón en la obra de Borges, abarcando 2 aspectos: la lengua anglosajona, el inglés antiguo, el Early English, y la literatura producida en ese periodo, que se extiende desde el siglo VII al siglo XII, en que se producirá la invasión normanda guiada por William the Conqueror, Guillermo el Conquistador. Y la poesía de ese periodo, especialmente la poesía épica de ese periodo, era para Borges una suerte de cámara secreta a manera del oro subterráneo que guarda la serpiente del mito. Desde el punto de vista lingüístico, no quiero abrumarlos con esto, una breve referencia: el inglés antiguo es una lengua de origen proto-indoeuropeo, específicamente hablando de la rama de las lenguas germánicas occidentales. Si ustedes escuchan su sonido o tienen oportunidad, tal vez alguno de ustedes la haya estudiado un poco, es más parecida al alemán que al inglés contemporáneo. Es una lengua intermedia entre la rama común germánica y los diversos dialectos
escandinavos. En este sentido, Borges nos señala: el inglés antiguo, idioma de duras consonantes y vocales abiertas, era más sonoro y más áspero que el moderno, que ha ido eliminando sus aristas. Bueno, incluía grupos consonánticos hoy desaparecidos. Fíjense, por ejemplo, pan, que ahora es love en el sentido de hogaza, ¿no? Era hlaf. Sortija, que ahora es ring en el inglés contemporáneo, era ring en el inglés antiguo. Bueno, la estructura gramatical era muy compleja, mucho más compleja que en el inglés contemporáneo. Tenía 3 géneros gramaticales, declinaciones, etcétera. No quiero abrumarlos con eso. La fascinación de Borges por esta lengua y su literatura recorre toda su obra, tanto en ensayos tempranos como en Historia de la Eternidad, donde él dedica un ensayo a las Kenningar, que eran las metáforas. También en el ensayo llamado Metáfora, ya demuestra su interés por Snorri Sturluson, que era el gran recopilador de las sagas escandinavas, y a él le dedica un poema hablando de esto, uno de cuyos fragmentos dice: tú que legaste una mitología de hielo y fuego a la leal memoria, tú que fijaste la violenta gloria de tu estirpe de acero y osadía. Luego hay una serie de trabajos de Borges destinados específicamente a esta cuestión, como la breve antología de la literatura anglosajona que escribió junto a María Kodama, en el que reúnen y analizan 7 fragmentos esenciales de esa literatura. Luego, las literaturas germánicas medievales, la introducción a la literatura inglesa, escrita también en colaboración con Vázquez, e incluso en otros temas que no son específicamente estos, como cuando Borges escribe sus 9 ensayos dantescos. Uno de los ensayos, Dante y los visionarios anglosajones, por ejemplo, habla también de esta cuestión que estamos tratando. Cuando Borges analiza el canto 10º del paraíso, que como ustedes recuerdan, evoca el encuentro de Dante con los 12 grandes espíritus, Santo Tomás de Aquino presenta esos espíritus, el 7º de los cuales es Beda el Venerable, gran figura del mundo anglosajón, porque es el primer historiador de Inglaterra. Y hay una línea que me encanta de Borges, porque es como un cierto reproche de Borges a Beda. Dice: Beda, ese espíritu universal que se interesó por todos los grandes temas, guardó, sin embargo, un gran silencio. Beda, dice Borges, pudo haber hecho para el paganismo anglosajón lo que 500 años más tarde haría para el paganismo escandinavo Snorri Sturluson. No lo hizo. Evitó el tema. Claro, Beda quiere imponer el cristianismo. Ya no le interesa hablar ni siquiera, quiere que todo eso se olvide. Entonces, guarda, pero tratando estos temas, veo como esa especie de nostalgia de Borges, que le hubiera encantado que ese espíritu superior que era Beda se hubiera abocado a estudiar la poesía anglosajona. Bueno, no lo hizo, para nuestra desgracia. Esta presencia está también en cuentos y poemas, a veces en una línea, en una frase o en una palabra, como por ejemplo en El Inmortal, en el cuento El Inmortal, el protagonista en una línea no recuerda si luchó en las filas de Harold o en las del infausto Harald Hardrada. Ahí hay como también un mensaje de Borges. Harold es el rey anglosajón que va a ser derrotado ya en el final de esta época por Guillermo el Conquistador. Bueno, también en el Zaire, como habló Julio, donde en un momento, para liberarse de esa obsesión que le produce la moneda, el protagonista del cuento se aboca a escribir un cuento. Bueno, el supuesto contenido de ese cuento es un resumen de una de las sagas de la Belsunge Saga. O en Espadas, por ejemplo, que es un poema, hay una palabra, Gram. Gram es la espada de Sigurd. Entonces, permanentemente
si buscamos esas huellas en toda la obra de Borges, la vamos a encontrar fácilmente. También podemos encontrar cuentos en los que es central esta temática, como por ejemplo en El Soborno, del libro de Arena, ¿no? Donde dos profesores debaten sobre todos los temas de la literatura anglosajona, o en 991 a.C., fecha una de las grandes batallas de esta cultura. Bueno, no quiero abrumarlos, en Northumbria 900, del Oro de los Tigres, a un poeta sajón, composición escrita en un ejemplar de la gesta de Beowulf. Es decir, solo viendo los nombres de esos poemas ya podemos saber que Borges nos está hablando de ese mundo anglosajón antiguo y de su literatura. Y hay un poema que tiene un muy curioso nombre para ser un poema, que se llama Al iniciar el estudio de la gramática anglosajona. Está en El Hacedor. Y ahí Borges nos dice: al cabo de 50 generaciones, tales abismos nos depara a todos el tiempo, vuelvo en el margen ulterior de un gran río que no alcanzaron los dragones del Viking a las ásperas y laboriosas palabras que con una boca hecha de polvo usé en los días de Northumbria y de Mercia, antes de ser Haslam o Borges. Es decir, desde el río La Plata, a los que no tocaron los dragones del Viking, él vuelve como a un yo arcaico, antes de ser Haslam. Haslam era la familia inglesa de Borges, a la época de dos reinos anglosajones, Northumbria y Mercia. El sábado leímos, que María me había contado que los sábados se reunían a estudiar anglosajón. Entonces él dice: el sábado leímos que Julio César fue el primero que vino de Romerburg para debelar a Bretaña. Antes que vuelvan los racimos, habré escuchado la voz del ruiseñor del enigma y la elegía de los 12 guerreros que rodean el túmulo de su rey. Fíjense, antes que Julio César viniera, él usa la palabra Romeburg para referirse a Roma. En el inglés antiguo, el sufijo burg refería siempre a un lugar, y algunos nombres de fragmentos anglosajones, por ejemplo, Brunanburg, Finnsburg, refieren a lugares donde suceden episodios épicos. Les nombro esos que eran preferidos por Borges. Fíjense cómo él, para decir que Julio César vislumbró, digamos, Britania, que iba a ser la provincia de Roma, él dice Romeburg, usa el nombre antiguo. Y la elegía de los 12 guerreros que rodean a su rey se refiere al fin de la epopeya de Beowulf, que es el documento más antiguo de la literatura anglosajona, que termina de ese modo, con la muerte del rey y los 12 soldados que lo rodean. Símbolos de otros símbolos, variaciones del futuro inglés o alemán, me parecen estas palabras que alguna vez fueron imágenes y que un hombre usó para celebrar el mar o una espada. Mañana volverán a vivir. Mañana Fir no será fire, sino esa suerte de Dios domesticado y cambiante que a nadie le está dado mirar sin un antiguo asombro. Fíjense acá qué notable esto, cómo Borges ve, digamos, desde el pasado la visión de un futuro, de los idiomas modernos, ¿no es cierto?, del alemán. Y él dice como que esas palabras arcaicas que él está estudiando volverán a vivir. Fir es la manera antigua de fuego. Dice, Fir no será fire. Fire, como ustedes saben, es el modo contemporáneo de esa palabra. Entonces, no nombra el fuego. Él dice, Fear no será fire, sino esa suerte de Dios domesticado y cambiante que a nadie le está dado mirar sin un antiguo asombro. Y termina el poema, alabada sea la infinita urdimbre de los efectos y de las causas, que antes de mostrarme el espejo en que no veré a nadie o veré a otro, me concede esta pura contemplación de un lenguaje del alba. Varias veces Borges se va a referir al anglosajón como un lenguaje del alba. Bueno, en esta poesía anglosajona épica que tanto
admiraba a Borges, había como dos figuras poéticas esenciales que eran la literación y la metáfora. La literación, como ustedes saben, es la reiteración de una sílaba. La poesía no tenía rima en el concepto de los anglosajones, ni tampoco tenía un determinado número de sílabas, como concebimos hoy la poesía. Entonces giraba en torno al tropo de la literación, que en un momento, bueno, llegó a su fin porque los temas de la épica son siempre batallas, se reiteran, y ahí es donde surge la metáfora, las palabras compuestas, que son más propias del alemán moderno que del inglés y que fascinaban a Borges. Cuando hablo de la presencia de esa poesía anglosajona en la obra de Borges, también me refiero a un cierto aspecto estilístico en el que vemos como que Borges procura salvar esos sonidos. Les voy a leer un pequeño fragmento del poema que lleva ese nombre, Fragmento, del otro, el mismo, donde ustedes ven esa reiteración de las sílabas, de las vocales, es lo que se llama la literación. Y vamos a ver algunos ejemplos de esas metáforas incluidas en el poema. Dice, una espada de hierro forjada en el frío del alba, una espada con runas que nadie podrá oír ni descifrar del todo. Claro, nadie podrá oír ni descifrar del todo porque estamos hablando de una lengua muerta. Y, por ejemplo, los sonidos que suponemos que tenían son elucubraciones de los filólogos en un cierto punto. Una espada del Báltico que será cantada en Northumbria. Y luego Borges repite estas sílabas como buscando ese sonido arcaico de la poesía anglosajona. Y dice, una espada que regirá la hermosa batalla, el tejido de hombres, una espada para la mano que enroquecerá los dientes del lobo. Esos son dos ejemplos de antiguas metáforas que ya figuraban en la poesía anglosajona. Una espada para la mano que ganará un reino y perderá un reino, una espada para la mano que derribará la selva de lanzas, una espada para la mano de Beowulf. Beowulf, como ustedes saben, es uno de los monumentos más antiguos de la literatura anglosajona y que se conserva casi en su integridad. Para terminar, quisiera recordar o aludir a que este microcosmos germánico y germánico lato sensu y anglosajón acompañó a Borges hasta el final y como en Tron Urbis Tertius también sale del mundo literario e ingresa en la realidad, ya que en su estela funeraria en Ginebra, María hizo esculpir de un lado una nave vikinga con la proa hacia el este y con una inscripción que es un fragmento de la Völsungesaga que Borges usó como epígrafe del cuento Ulrica. Handwerksfertigt Gram och klär I metal Theirvert. Él tomó la espada Gram, se alude, ¿no?, al célebre episodio de Sigurd y su doncella, y colocó el metal desnudo entre los dos. Y del otro lado, un grupo de guerreros con sus espadas rotas que aún así continúan luchando, junto a una inscripción perteneciente a la balada de Maldon, otro de los grandes fragmentos que se conservan de la literatura anglosajona y que implica la arenga del rey a sus soldados que se dirigen a esta batalla en la que van a ser derrotados por los vikings, «Ant me forchtedon ma», y que no temieran, es uno de esos fragmentos. Y si me permiten, puedo agregar un último elemento que es un recuerdo personal. Hace un tiempo recorrí junto a María Kodama las infinitas estepas de Mongolia por una investigación que estábamos haciendo. Una tarde
Vimos allí el extraordinario espectáculo de los jinetes que cabalgaban con los brazos abiertos en alto, llevando a sus halcones sobre el hombro derecho, como en los tiempos del Genghis Khan. Un joven, al bajar del caballo, tomó a su halcón de una manera muy afectuosa. Entonces, nosotras estábamos sentadas observando ese extraño paisaje, esa extrañísima geografía en la que se divisaban a lo lejos las guerras de los nómades, y de pronto María espontáneamente recitó el fragmento de la batalla de Maldon, que nos habla de un joven que había salido a cazar y al oír la arenga de su jefe, la batalla se precipita rápidamente en este fragmento, regresa, y María dijo un célebre fragmento que es: dejó que de su mano el querido halcón volara al bosque y entró en la batalla. En tardes sucesivas recordamos a ese joven como quien recuerda a un querido amigo. Entonces ahora, mientras yo escribía estas líneas, los jinetes, el joven del poema anglosajón y la voz de María recitando el poema forman para mí también una parte de este microcosmos borgiano. Muchísimas gracias. Digo que se quede porque a ver si hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Nada. A ver si se anima alguien a hacer alguna pregunta. Bueno, entonces si no hay preguntas, les agradecemos. A ver, ahí hay una pregunta. Sí, yo quería hacer una pregunta. ¿Para quién? Para ella, parece que sí. Para ella, bueno. Resultó muy interesante cómo Borges habla del anglosajón como el lenguaje del alba, siendo alba, ¿no? Viene del Albion, que era también el nombre latino para Inglaterra. Puede que sea un juego. Sí, yo también creo que es como un juego de palabras. Puede ser un lenguaje del alba en el sentido de un lenguaje arcaico, o puede ser esa otra alusión. Siempre Borges tiene esa antigüedad. Y si uno analiza, digamos, los poemas palabra por palabra, encuentra permanentemente esas alusiones. Sí. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿No? No sé si los Kodama quieren preguntar algo, ¿no? ¿Julio? Nada. ¿Alguna pregunta para Julio sobre la metáfora y el Aleph? Bueno, por lo visto tenemos ya un público que está satisfecho con lo que escuchó. Les agradecemos mucho. Mañana hacemos otra conferencia aquí con Santiago Kovadlov a las 19:30 horas, así que están todos invitados a esta otra conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias.